que vive este país teniendo la sorpresiva llegada a las elecciones primarias de Javier Milei, quien se posiciona como uno de los posibles ganadores de estas elecciones primarias. Por eso a esta hora de la mañana saludamos a Mauricio Jaramillo, quien es magíster en Relaciones Internacionales y analista internacionalista, para precisamente develar todo este panorama electoral. Profesor Mauricio Jaramillo, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días, un placer estar acá y gracias por la invitación. Profesor Mauricio, empecemos hablando de cuál es ese panorama precisamente que se puede leer en este momento bajo los candidatos que participan en este momento de la contienda electoral allí en Argentina. Bueno, pues yo creo que hay como tres perfiles entre los que van a tener que escoger los argentinos. Hay una derecha, si se quiere, que ha centrado su discurso en el tema de la seguridad, en el tema de la racionalidad en el gasto público, que es básicamente Patricia Bullrich, a quien acompañará muy seguramente Horacio Rodríguez Larreta, perdón. Ellos esperaban, digamos, recoger toda la indignación que hay, todo el hastío que ha habido frente a estos 4 años de mala gestión de Alberto Fernández. Luego aparece la gran sorpresa, como tú lo decías al comienzo, con Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, este partido libertario al que, digamos, muchos no tomaban ni siquiera en serio y que se pensaba que no tendría grandes chances. Y resultó que en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, pues termina ganando el mayor número de votos con un 30%. Milei, bueno, básicamente propone el desmonte total del Estado, el cierre de ministerios, dejar en absoluta libertad a las fuerzas del mercado, incluso sin cerrar la puerta a temas tan espinosos como el tráfico de órganos, romper relaciones con países que él considere que sean comunistas como China, sin importar la relevancia de la inversión de ese país en la Argentina, y obviamente toda esta guerra contra lo que él denomina, entre comillas, la casta. Y finalmente aparece Sergio Massa, quien fue ministro de Economía del actual presidente argentino, y quien es un poco el candidato si se quiere, el kirchnerismo, un candidato muy moderado, que incluso se ha peleado con algunos sectores de esta izquierda. Y básicamente esos son como los tres perfiles entre los cuales deberán elegir los argentinos en octubre. Mauricio, buenos días. Eh, Hola, buenos días. Milei se perfila como uno de los candidatos favoritos y Mm. que hoy pues representa también lo que podríamos decir el anti-status quo. ¿Cuáles son esos tres factores fundamentales que le dieron ese respaldo de los argentinos a Javier Milei? Sí, pues tú lo mencionas bien. La esencia de Milei, antes de cualquier cosa, es el antiestablecimiento, es el anti-todo, toda la clase política. Ahí entra izquierda y derecha, pero obviamente mucho más la izquierda. Él ha tenido un discurso mucho más encendido, contra lo que él llama los zurdos. Tres factores. Uno, el hastío de la política. Digamos, esto es algo no nuevo en América Latina. Acá lo vivimos con el fenómeno de Rodolfo Hernández. La gente está cansada de los políticos y pues Rodolfo Hernández incluso llegó a la segunda vuelta sin tener ninguna trayectoria significativa política nacional. Lo vimos con Trump en Estados Unidos, lo vemos ahora con Bukele. Es decir, es muy rentable para los políticos hoy decir que ellos están en contra de todo, que se vayan todos. Entonces lo primero es eso, el hastío. Creo que en segundo lugar también esta idea de que se confía más en gente que venga de afuera, en lo que algunos denominan outsiders. Muchos los ven como independientes. De nuevo, recordar, Rodolfo Fernández, uno de sus argumentos era, como yo soy tan rico, yo ya no necesito robar, yo no soy corrupto. Con mi ley pasa algo similar, como es una persona que viene de afuera, muchos creen que por venir de afuera y por trasladar la lógica empresarial al Estado, pues va a ser mucho más eficiente, y es un poco lo que se está pidiendo en Argentina. Y luego, en tercer lugar, creo que la gente también quiere castigar a los políticos. Y muchas veces cuando se escogen a estas personas que vienen de afuera, que son anti todo, más que votar por ellos, la gente está votando en contra la gente está castigando. Y esto también lo vimos en Estados Unidos. Mucha gente
que votó por Trump en el 2017, lo que estaba haciendo era castigar todos los gobiernos republicanos de Bush hijo y papá, Barack Obama, Bill Clinton. Acá está pasando lo mismo. Creo que mucha gente dice, nosotros estamos cansados, no confiamos ni en Macri, ni en Alberto Fernández, ni en Cristina Fernández, ni en el ya muerto Néstor Kirchner. Entonces también hay que entender que no solamente la gente votó por Milei, sino que también la gente está votando en contra del sistema en su conjunto. Sí, profesor Mauricio, también bajo ese reconocimiento de la línea que Javier Milei propone del desmonte del Estado, me gustaría preguntarle si esto finalmente funciona y sirve para, de alguna forma, recomponer el tema del gasto público. Se habla que Milei espera precisamente reducir el tema del gasto público en un 15% y bajo este desmonte del Estado funciona para el pueblo argentino precisamente que se lleven a cabo estas decisiones o se empiezan a tornar un poco peligrosas también para el avance en el país. La reducción del gasto público, yo creo que a ver, si es la reducción en sí, eso no tendría por qué ser tan polémico, porque en realidad todos los estados de América Latina tienen una aspiración similar. Los estados después del COVID, de la pandemia, muchos de ellos incurrieron en grandes gastos, rompieron la llamada regla fiscal, que es un poco una proporción, un porcentaje bajo, en el que se pueden endeudar, pero no se pueden endeudar mucho porque llega un momento en que son inviables, tienen una deuda que es impagable, por ejemplo, dan mucho más de lo que reciben. Entonces, el gasto público no es el problema es lo que se va a hacer para reducir ese gasto público. Entonces ahí lo que uno piensa es el cierre de ministerios como el de la mujer recientemente creado, el cierre del Ministerio de Cultura, el cierre del Ministerio de Educación. Por ejemplo, lo que dice mi ley respecto del cierre del Ministerio de Educación es que se debe cerrar porque es un ministerio que adoctrina, que hay que cerrar el Ministerio de Infraestructura. Entonces lo que vemos no es el típico recorte que pues buena parte de los gobiernos tecnócratas y de derecha proponen. Esa es la esencia, si se quiere, hoy de la derecha, el recorte del gasto público, el gasto o la inversión más bien racional. El problema aquí es en nombre de lo cual se está haciendo ese recorte. Es decir, por ejemplo, que se va a suprimir la educación sexual. Eh, Decir que no va a haber ministerio de obras públicas en un país, insisto, que lo necesita. Hablar de la supresión de ese sistema universal de educación que le da además, que le da la posibilidad a todas y a todos los argentinos de acceder a la educación pública, como dicen, la mal llamada gratuidad de la educación, que no debería ser gratuita porque es un servicio, no, esa no es gratis. Es que los derechos se ejercen, se exigen. Ahí hablar de gratuidad es absurdo. Pero el caso es que el problema y lo riesgoso no está en reducir ese gasto, sino en poner en tela de juicio garantías, libertades, derechos, equilibrios, que son la base de la democracia, para reducir ese gasto. Eso es lo verdaderamente peligroso. Si fuera solamente que queremos reducir el gasto en un 15, 20, 30%, no hay ningún problema. El rollo está en hacerlo a expensas de garantías, de libertades y de derechos que son la esencia de la pluralidad. Mauricio, Milei es un economista que saltó a la política en Argentina en 2020, que le apuesta o le apunta también a esas transformaciones. Sin embargo, él dice ser un libertario. ¿Eso qué significa? Bueno, en términos generales hay dos grandes corrientes, o una corriente grande que son los libertarios de derecha, y luego hay una corriente pequeña que son los libertarios de izquierda, que se los comió esta hegemonía que hoy está de moda en el mundo de los libertarios de derecha. La base del discurso de los libertarios es la siguiente: el Estado amenaza la libertad de los individuos. Entonces, la apuesta de los libertarios en general es reducir el Estado a su mínima expresión para dejar en libertad a las personas, a los individuos, y dejar en el mercado, digamos, hay una confianza extrema, por eso se habla de un liberalismo extremo, hay una confianza en que el mercado solo puede distribuir de manera eficiente los recursos. Entonces, en esta idea que se tiene de que el Estado es un mal, hasta cierto punto prescindible, del Estado se puede prescindir, se piensa que, por ejemplo, los impuestos son un robo. O sea, lo que dice el típico libertario es, ¿cómo así que yo me gano, no sé,
2 millones de pesos es mi salario y tengo que darle al Estado una retención, tengo que pagar, o sea, el Estado me quita a mí, ¿por qué me va a quitar? Eso es un robo, yo no tendría por qué darle nada al Estado, yo me lo gané. Si mi sueldo son 2 millones de pesos, me tienen que entrar los 2 millones de pesos, no tengo por qué darle nada al Estado, yo no le he hecho nada al Estado, el Estado me está robando. Cuando el Estado redistribuye o trata de coger a través de impuestos y dar educación a otros, lo que dice el libertario es ¿por qué en nombre de qué me quitan a mí para darle a un tercero? Si ese tercero no se ha ganado lo que yo sí me he ganado con el sudor de mi frente. Entonces, los libertarios tienen como estas dos grandes ideas: acabar con el Estado y dos, garantizar la libertad de los individuos, la libertad individual, que todo el mundo trabaje, que nadie tenga por qué asistir a otros, porque básicamente lo que hemos visto con esos estados de bienestar, que es un poco la antítesis de los libertarios, el estado de bienestar, el estado que asiste, el estado que da educación, el estado que da vivienda, el estado que da salud, lo que ellos dicen es que eso ha generado parásitos, gente que vive entre comillas de la teta del Estado, gente que porque le dan un subsidio de desempleo dice, ah bueno, como me van a pagar por no trabajar, pues yo prefiero no trabajar. Es como eso es un absurdo, obviamente, porque nadie está contento recibiendo un subsidio de desempleo. La gente quiere trabajar, pero un poco en esa concepción de los libertarios está esta idea de que entre más el Estado asista, entre más el Estado dé un mínimo vital, pues la gente va a ser más parasitaria. Entonces, eso es grosso modo lo que está hoy en discusión con el caso de Milei. Profesor Mauricio, bajo esta lectura que se puede hacer de los resultados de estas elecciones primarias, que si bien Milei recibe este 30%, pues hay candidatos también, por ejemplo, de Unión por la Patria, que, bueno, finalmente reciben un 21% y también un 5.8%. Y bajo esta lectura podría también desarrollarse una o ejecutarse una estrategia, digámoslo, de coaliciones o de uniones para derrotar a Milei entre los partidos como Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Es difícil saberlo. La política argentina es muy difícil de predecir. Hay mucho transfugismo, muchos cambios, muchas acomodaciones. Entonces ahí yo creo que hay como tres escenarios. Un escenario es que toda la izquierda se una para contrarrestar a una gran fuerza de derecha y que la izquierda diga lo que estamos viviendo en Argentina es muy peligroso, nunca habíamos estado tan cerca de elegir a la extrema derecha. Porque una cosa, insisto, es la derecha de Macri, una cosa es hasta cierto punto de la Rúa, o sea, esos gobiernos neoliberales, pero tecnócratas, empresariales, y otra cosa es lo de Milei. Entonces, una opción es que toda la izquierda se una alrededor de la figura de Sergio Massa, que en realidad Sergio Massa no tiene consensos dentro de la izquierda, pero la aparición de Milei es muy probable que paradójicamente le convenga. Entonces, una opción es que haya una mega coalición alrededor de la izquierda, que se unan todas las fuerzas peronistas para contrarrestar a Milei y eventualmente a Bullrich. La segunda opción es que todo el establecimiento se una en contra de Milei. O sea, que todo el establecimiento diga, bueno, es decir, acá hay unos mínimos que con Milei se van a romper. No sé si la derecha argentina diga, no, no podemos darnos el lujo de apoyar a un tipo que va a acabar con todo y luego nosotros vamos a pasar la historia como quienes apoyamos ese proceso. Es decir, lo que puede pasar es que Bullrich y Rodríguez Larreta se asusten y terminan haciendo digamos, una gran unión, lo cual sería rarísimo, pero terminen tomando distancia frente a Milei para no quemarse. Y la tercera opción es que Milei se una con algún sector de la derecha y haga concesiones Milei, que diga, sea moderado y abandone algunas de las promesas más estrambóticas, como hizo Pedro Castillo de cara de la primera a la segunda vuelta. Pedro Castillo tenía también unas propuestas muy imposibles. Por ejemplo, hablaba de expulsar a 2 millones de migrantes en situación irregular, hablaba de renegociar todos los contratos de inversión extranjera. Todo eso le tocó replantearlo en la primera y moderarse para poder gobernar con un sector de centro izquierda o progresista. Milei, no sé si él lo tenga contemplado, decir, bueno, yo voy a hacer concesiones para que la derecha se acerque a mí, pero si hace esas concesiones puede perder parte de la base que lo está apoyando precisamente por ser independiente. Entonces ahí hay una serie de posibilidades, falta mucho todavía y hay que ver qué empiezan a decir las encuestas. Si la gente a partir de lo que ha salido de Milei dice como, uy no, yo
Yo voté en las PASO por mi ley, un poco por castigar a la política, pero una cosa es votar en una primaria para que éste sea candidato y otra cosa ya es votar por él directamente para que nos gobierne durante 4 años. No sé si la gente está dispuesta a correr ese riesgo. Entonces yo creo que también las encuestas van a dar la pauta y son definitivas para saber qué coaliciones se pueden formar. Profesor Mauricio, también bajo un escenario en el cual Milei llegara a la presidencia de Argentina, ¿cuáles países se verían en riesgo precisamente? Toda Precisamente. América Latina, es decir, no quiero sonar catastrofista, pero, pero sería muy nocivo para la democracia en Argentina y en América Latina que una persona que tenga un discurso tan marcadamente antiderechos lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo estamos padeciendo con Bukele, lo sufren los venezolanos todos los días con Maduro, lo sufre Nicaragua con estas extravagancias de Daniel Ortega. América Latina no le cabe un dictador más, no le caben más personas que pongan en tela de juicio derechos en nombre de una ideología, por buena que sea, es decir, el libertarismo, el sandinismo, lo que sea, pueden ser muy loables, pueden ser muy ideales, muy buenos en el papel, pero si en la práctica implican, en el caso por ejemplo de Argentina, por Dios, el tráfico de órganos, eh, el desmonte del estado de bienestar, insisto, que ha permitido que Argentina tenga un nivel de vida hoy digno, muy por encima del promedio de América Latina, pues es preocupante. Y lo preocupante para América Latina es que muy seguramente esto va a ser ejemplo en terceros. Ya en Colombia, por ejemplo, hay algunas fuerzas. Obviamente yo también creo que ahí hay mucha ignorancia. O sea, ven a una persona que dice, tiemblen zurdos de mierda, como dice Milei. Uy, buenísima porque está en contra de la izquierda, pero no se han dado cuenta los que defienden a Milei que Milei está en contra de lo que él llama la casa, en contra de esos mismos políticos que, o sea, cuando Cabal sale a aplaudir a Milei, sería bueno que recordara que ella hace parte de lo que Milei llama la casta, que es el establecimiento político. Entonces también hay mucha gente aplaudiendo a Milei, mucho católico que aplaude a Milei, pero no se ha dado cuenta que, por ejemplo, Milei no descarta, no fue capaz de condenar la venta de bebés, la venta de hijos. Entonces ahí cuando uno piensa en lo que dice Milei del porte de armas, cuando uno piensa lo que dice Milei en temas de dolarización, eh, cuando uno piensa en la supresión de la educación sexual y uno dice, si esto se empieza a difundir en América Latina, es tremendamente peligroso porque, insisto, la democracia no la podemos dar por descontada. La democracia hoy, desafortunadamente, la tenemos que defender todos los días porque cada vez se volvió más común que llegue una candidata o un candidato a las elecciones que ponga en tela de juicio esas garantías en nombre de la incorrección política y que diga, como Bukele, pero ¿cómo decir que los derechos humanos de unos pesan más que los derechos humanos de los otros? Entonces empiezan a revivir la pena de muerte, el porte de armas, la cadena perpetua, el punitivismo, etcétera. Es retroceder y volver a los fantasmas de los gobiernos militares autoritarios que tanto nos costaron en la década de los 70. Entonces yo creo que sería nefasto, es muy peligroso para la democracia y yo creo que en Argentina hay una derecha republicana, hay una derecha empresarial, tecnócrata, que es absolutamente compatible con la democracia. Es que no es atacarla a la derecha, porque hay muchos movimientos de derecha en Argentina, es atacar a una derecha que es, insisto, incompatible con el Estado de Derecho. Mauricio, ante este panorama, ¿podríamos decir que hay un agotamiento en la Argentina frente a los gobiernos de política de izquierda? Sí, sin duda alguna. Es que lo ha hecho muy mal Alberto Fernández, también hay que decirlo. Advertir sobre los riesgos que supone la llegada de Milei no es de ninguna manera defender lo que ha hecho Cristina Fernández y Alberto Fernández. Lo que han hecho no es bueno, es muy malo. Hoy el 40% de la gente en Argentina es pobre. Hay una inflación que supera el 140%. Es decir, el fenómeno inflacionario en Argentina es muy grave porque, para explicar a la gente, esto quiere decir que la gente sigue ganando lo mismo y cada vez puede tener menos acceso a bienes. O sea, cada vez come peor. Entonces, el sentimiento de precariedad, pues obviamente es muy grande y está expandido. Luego uno puede discutir. Hay cosas del modelo que no funcionan y hay cosas de la gestión de Alberto Fernández que merecen que la gente, pues haciendo uso del sufragio, pues lo castiguen. Ahora, destruir el sistema, pues no me parece que sea
que sea como una manifestación porque para eso existe la alternación, ¿no? Estuvieron 4 años los de izquierda, lo hicieron mal, pues bueno, que venga la derecha, o que venga otro proyecto izquierdo, que venga el centro, lo que sea. Entonces, efectivamente, sí, el fenómeno Milei también se explica por la gestión muy modesta, muy opaca de Alberto Fernández y Cristina Fernández, sin duda alguna. Profesor Mauricio, también bajo esos ministerios que eliminaría Milei, que pues si se hace una lectura de estos, básicamente son ministerios que le aportan un poco al fortalecimiento, a la manutención de los derechos de las personas, a los derechos sociales de las personas, pues allí en Argentina. Sin embargo, pues ministerios como la economía, infraestructura, relaciones exteriores, seguridad, defensa, bueno, estos que se mantendrían en el gobierno de Milei. ¿Los argentinos tendrían algún tipo de instancia judicial internacional, algún tipo de herramienta que en un escenario en el que estos ministerios llegasen a desaparecer, pues permita que sus derechos no se vean vulnerados? A priori no, salvo en el caso de que Milei lo hiciera de una manera autoritaria. Bueno, hay que decirlo, no es fácil que lo haga, porque necesitaría, para emprender reformas de ese calado, necesitaría de un gran acuerdo nacional, necesitaría de fuerzas en el Congreso y ahí yo creo que no va a ser muy difícil llegar a esos consensos. Entonces también tendríamos un problema de gobernabilidad grave. La única manera en que la comunidad internacional podría reaccionar es que haya un rompimiento del orden democrático, que eso me parece muy difícil que ocurra en la Argentina. Argentina tiene una tradición, una trayectoria democrática desde 1983, desde que se fueron los militares, que es muy fuerte. Entonces aquí pensar en que Milei disuelva el Congreso y se dote de poderes especiales para, por ejemplo, suprimir ministerios y avanzar en reformas a la Constitución, me parece complicado. Entonces yo descartaría de tajo que los argentinos tendrían la necesidad de acudir. Pasaría algo similar a lo que, pero de una manera tal vez más dramática y más radical, a lo que pasó con Trump en Estados Unidos, que hay un choque constante con las cortes, habría un choque constante con el Congreso, eh, y en esa tensión constante me parece que la principal damnificada sería la democracia y la economía argentinas. Profesor Mauricio, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana. Muy importante entender este panorama electoral que se vive en estos momentos en Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y les deseo un feliz resto de día. Igualmente, entonces digo, allí pues podemos reconocer a grandes rasgos pues un poco lo que se espera en Argentina bajo lo que el plan de gobierno que presenta Milei y también pues el panorama que tendrían que de alguna forma adoptar los demás candidatos para pues frenar un poco esta llegada de la extrema derecha.